país, ayer el presidente Piñera promulgó la Ley Gabriela, una legislación que amplía el delito del femicidio para incluir a parejas de pololos, es decir, sin necesidad de haber contraído matrimonio con el agresor. Bueno, queremos conocer más esta nueva legislación, todo el contexto también que ha rodeado esta promulgación. Estamos a días también del 8M. María José Guerrero, presidenta del Observatorio contra el Acoso Callejero, está con nosotros. ¿Cómo estás, María José? Hola, buenos días. Bien, buenos gracias. días. Bueno, días intensos para las mujeres, para las organizaciones como la que tú representas, pero comencemos por la promulgación de esta ley, que era una deuda pendiente, que ya está a puertas de ser aplicada. ¿Qué significa para las mujeres este avance en materia de normativa para protegerlas? Sí, la verdad es que la Ley Gabriela es una ley bastante esperada. Desde el 2010 que se promulgó la ley de femicidio en Chile, ha sido bastante restrictiva, ¿no es cierto? Solamente tomaba ciertas relaciones, estaba vinculada mayoritariamente a la familia, y muchos crímenes de odio hacia mujeres quedaban en la plena impunidad como una violencia de género y eran pasados como homicidio, como fue este caso, ¿no es cierto?, y el cual toma el nombre de la ley, que fue Gabriela y su madre, ¿no es cierto?, que fueron asesinadas brutalmente por la expareja de ella. Hoy día esta ley efectivamente amplía el aspecto penal, sí, a relaciones, ¿no es cierto?, de pololeo, pero también a otras figuras. Lo amplía, por ejemplo, a crímenes de odio contra mujeres en términos de violencia de género. Por ejemplo, solamente por ser su género que queden dentro de esta ley. Pueden entrar, por ejemplo, mujeres trans. También se justifica también dentro de esta ley que los homicidios a mujeres porque ejercen, por ejemplo, el comercio sexual sean tratados como femicidio, que no tengan que ver solamente una relación amorosa, ya sea un vínculo como matrimonio, hijos o pololeo, sino que también otras categorías. Y eso nos amplía a nosotras la posibilidad de mirar estos asesinatos no como un crimen cualquiera, sino que como un crimen de violencia de género. Y también esta ley es tan importante porque quita, ¿no es cierto?, desde los aspectos que era para quitarle un poco la gravedad a esta situación, que era la ofuscación. Básicamente comillas, la mató por celos, ¿no? Es que yo estaba muy arrebatado, por eso finalmente decidió matarla. Eso queda fuera de esta legislación y así nos enfrentamos a algo un poquito, pareciera ser más justo. Pero aún así queremos recalcar que esta ley viene a solamente buscar justicia a un crimen ya cometido. Lo que tenemos que poner acento hoy día es a la prevención. En que no ocurra. Efectivamente. Ahora, es una súper noticia porque en el fondo, como tú bien explicas, vamos más allá de algo que era una deuda bastante evidente, que no solamente se sancionaran las cosas por tener una relación, un vínculo, sino que se amplía de manera muy importante el espectro. Sí. Además, se aumenta de manera muy potente las sanciones, ¿no? Poniéndola como los delitos más graves, con penas que van desde los 15 años hasta la cadena perpetua. O sea, de verdad que este es un cambio bastante importante. Pero vamos a lo que tú planteas, porque pese a todo, tenemos una serie de falencias que van en orden a la prevención. Y aquí quiero entrar a lo que no tenemos. Estaba revisando la lista de todos los proyectos que están en el Congreso, en la denominada Agenda Mujer de este gobierno entre el 2018 y este año. Son 22 compromisos asumidos en el 2018 en materia de mujer. La inmensa mayoría de ellos está en primer trámite. Hay un 36% de cumplimiento. Un 36%. Y, por ejemplo, uno de los temas para prevenir es el monitoreo telemático, el monitoreo GPS. Está con cero urgencia. Se dice que ahora el gobierno le pondría urgencia esta semana. A ver, la verdad es que lo que hemos visto de este ejecutivo en particular, no una muy buena disposición en términos de la legislación en materia de género y específicamente en materia de mujeres. Pero un momento, no por defender a este gobierno, ¿esta ha sido una disposición en general del Ejecutivo o ha sido una postergación del Estado? Del Estado en general.
y en particular de este Ejecutivo en ciertas materias. ¿En cuáles? Por ejemplo, pensemos que la mayoría de los proyectos que se han aprobado y los cuales están en materia no son del Ejecutivo, sino que son mociones parlamentarias. Eso implica un tema puntual que tiene que ver con presupuesto. Los proyectos de ley que están como mociones parlamentarias no pueden disponer de presupuesto público, como fue la ley Gabriela, ¿no es cierto?, promocionada mayoritariamente por diputadas jóvenes feministas, particularmente la diputada Carol Cariola y Camila Vallejo. No fue un proyecto del Ejecutivo. Un proyecto que además, que si bien se puso su urgencia al final, que fue requerido y exigido por las parlamentarias, estuvo casi 6 meses con su urgencia, por no una disposición de poder haber sido tramitado. Tienen que ser los proyectos con una disposición del Ejecutivo para tramitarse en el Congreso. No es solamente la disposición de la y los parlamentarios. Al momento de que no se les ponga urgencia y además se abra la agenda legislativa para efectivamente promocionar que estos proyectos sean discutidos, no van a poder ser aprobados. Y si el Ejecutivo no hace que los proyectos sean desde la cartera presidencial, no pueden tener presupuesto público. Y ahí tenemos un tema importante, que es que el Ministerio de la Mujer tiene poco presupuesto para poder contener, ¿no es cierto?, las políticas públicas preventivas en esta materia. Por ejemplo, la capacitación al personal de carabineros, que son una primera barrera, ¿no es cierto?, que las mujeres van a poner las denuncias, y sabemos que Carabineros, la institución de Carabineros, lo primero que hace muchas veces es decir, bueno, pero es que ¿para qué la va a poner? Es que este es un tema muy complejo, es que usted va a tener que hacer un montón de otras cosas. Hoy día las familias de víctimas de femicidio hacen bingos para tener dinero para poder generar, por ejemplo, todos los temas de contratar los abogados, de poder hacer las pericias incluso. O sea, el Estado está completamente olvidando a las mujeres. Efectivamente, esto no es un tema necesariamente de este Ejecutivo, pero hoy día este es el Ejecutivo que tenemos. Y aquí tenemos que ponerle, ¿no es cierto?, las fichas. Ahora, ¿es solo el Ejecutivo o hay algo también en el Parlamento que no está funcionando? Porque si uno revisa también la lista de urgencias, parece que poner urgencia tampoco tiene mucho asunto. Mira, por ejemplo, Sala Cuna Universal, que es un tema que también el Ejecutivo tiene súper dentro de sus prioridades, ha tenido 30 urgencias. Derecho a una vida libre de violencia, otra normativa que está en discusión, que está en segundo trámite, 23 urgencias. Segundas nupcias, segundo trámite, 27 urgencias. Trabajo a distancia, segundo trámite, 19 urgencias. Efectivamente, o sea, aquí tenemos, aquí con los temas de, efectivamente, de mujeres, se hace un cuello de botella. Desde hace 2 años recién estamos teniendo una comisión específica en materia de mujeres e igualdad de género. Antes de eso se tramitaban los proyectos de ley en las comisiones de familia. Estamos hablando que aspectos de violación, por ejemplo, eran tratados en familia y no en comisiones especiales de materias de género, ¿no es cierto? Eso ha hecho que sea un poco más expedita la tramitación, como lo fue, por ejemplo, el proyecto de ley de acoso sexual callejero, que efectivamente se aprobó durante esta gestión del Ejecutivo, digamos, pero fue nuevamente un proyecto de parlamentarias. Es un proyecto de la sociedad civil con parlamentarias, no es un proyecto llama la atención, o sea, a juicio de todos los ciudadanos que a veces desconocemos el teje-maneje de cómo funcionan las urgencias, de quién le pone, digamos, el acelerador a la discusión de leyes, como que a mí en lo personal, perdón, pero me da un poco lo mismo. Lo que yo no puedo entender son estas cosas. O sea, estamos en el 2020 y leo el artículo 128 del Código Civil y esto todavía está vigente. Cuando un matrimonio haya sido disuelto o declarado nulo, la mujer que está embarazada no podrá pasar a otras nupcias antes del parto o no habiendo señales de preñez antes de cumplirse los 270 días subsiguientes a la disolución de la declaración de nulidad. Oye, 2020. Sí. Las mujeres tenemos que esperar 9 meses después de divorciarnos o anularnos para poder para demostrar que no estaba embarazada de otro. Es un test de blancura a las mujeres que hoy día sigue ocurriendo en la propia legislación. Bueno, y ahí, ¿cuál es la lógica de que todavía en el 2020 eso no se corte rápido? Si ahí no, ¿qué es lo que se discute? No entiendo. Básicamente, lo que acá tenemos es una cuestión estructural. O sea, las mujeres seguimos siendo ciudadanas segunda categoría. Siguen siendo temas como si fueran... No, pero si esto es un tema no tan importante. ¿Pero realmente es así?
así o es que acá hay una desidia con muchos temas y este es uno más? En términos... ¿O realmente tú sientes que dentro de la política, ejecutivo, legislativo, se mira en menos al tema mujer? Efectivamente. O sea, aquí hay una discriminación no solamente soslayada, sino que es súper latente, ¿no? Aquí hay una discriminación activa, ha ocurrido mucho que incluso te puedo contar desde manera muy personal. Muchas veces cuando nosotras estábamos discutiendo el tema del acoso sexual callejero en el Congreso, muchas de nosotras fuimos hostigadas por parlamentarios o por sus asesores discutiendo la ley de acoso sexual callejero en el Congreso. Entonces, si eso no es intimidación, ¿qué es? Si eso no es decirte tú, no mujer, sino que niñita, no deberías estar aquí, ¿qué es? Hoy día lo vemos, hoy día incluso en una comisión, cuando estaba discutiendo la ley Gabriela, se envió a un abogado del Ejecutivo del Ministerio de la Mujer a decir que la ley Gabriela era inconstitucional. O sea, aquí estamos hablando que efectivamente hay una visión que esto no es tan importante. Ahora, ¿todo es tan malo o efectivamente hay un cambio de actitud? Porque vemos que la ley Gabriela es un avance, se da un paso. Es altamente probable que, incluso como señal, durante esta semana haya una puesta en acelerador en temas pendientes. Por ejemplo, el monitoreo a distancia, el brazalete GPS para aquellos agresores, ¿no? Que efectivamente se pueda controlar, que no se acerquen, y que las cautelares para una víctima sean monitoreables, ¿no? Exigibles. ¿Puede que haya un cambio de actitud? ¿Puede que haya un interés distinto con todo lo que ha pasado de atender estas necesidades? Creemos que lo que ha generado es que el movimiento de mujeres y feministas ha puesto el tema en la palestra y ha generado la imposibilidad de decir yo estoy en contra de estos derechos, ¿no? Lo vimos ayer con el presidente, después diciendo una barbaridad, ¿no es cierto?, justificando muchas veces o poniendo la responsabilidad nuevamente en la víctima sobre temas de violencia en la pareja, teniendo que obligadamente que desdecirse de lo que había dicho, salir la vocera gobierno, salir la ministra de la Mujer, ¿no es cierto?, tener que justificar y aclarar, ¿no es cierto?, lo inaclarable cuando finalmente... ¿Pero fue una forma desafortunada o fue una mala intención? No, creemos que más que una buena intención o no, acá está claro cuál es la visión del presidente respecto a las temáticas de género. No es la primera vez que el presidente dice algo semejante. Desde chistes que ha hecho en el pasado, comentarios completamente desafortunados. Acá no vamos a justificar sus comentarios que tienen que ver con su forma de pensamiento respecto a los sistemas o la mujer en este caso. Haya sido su intención o no, lo dijo. Lo dijo y lo dijo en la promulgación de una ley súper especial, lo dijo en la promulgación de una ley que no fue ni siquiera una ley del Ejecutivo, sino que fue moción parlamentaria, y lo dijo en la promulgación de una ley con la familia de Gabriela y su madre, que fue asesinada brutalmente por la expareja de ella. ¿No se entendieron las rectificaciones que hizo durante el día? ¿No? Claramente no. Estamos hablando del presidente de este país. Estamos hablando del presidente de este país donde desde el 18 de octubre se ha generado una violación de los derechos humanos y una violencia político-sexual impresionante con las niñas, mujeres y personas de diversidad de ciencias sexuales. ¿Crees que todo lo que ha pasado predispone a una actitud distinta de cara a lo que es el 8M? El 8M, lo que nosotras vamos a hacer nuevamente es salir a la calle a exigir nuestros derechos humanos, que es simplemente que no se nos mate, que no se nos viole, que no se nos golpee, y también claramente nuestros derechos, ¿no? Nuestros derechos constitucionales de una vida libre de violencia. Y finalmente lo que vamos a salir a exigir a la calle es un Estado democrático, lo que no tenemos hoy día. Hoy día no tenemos un Estado democrático al momento en que se amenaza, ¿no es cierto?, de volver a sacar a los militares a la calle si es que se cree necesario. Hoy día no tenemos un Estado democrático cuando el presidente dice que para enfrentar la violencia va a sacar más carabineros a la calle con más fuerza policial. Eso no es un Estado democrático, cuando la gente se está reuniendo para exigir sus derechos. Eso es lo que salimos a exigir las feministas y las mujeres en Chile el 8M, y así hacemos el llamado a todas las mujeres y disidencias a participar en las movilizaciones y manifestaciones del domingo
domingo y también en la huelga general del lunes en todos los espacios que podamos tener, ¿no es cierto? No quiere decir solamente dejar de hacer nuestro trabajo remunerado, porque sabemos que muchas de nosotras no podemos hacerlo, pero sí generar los espacios el día lunes para poder incluso conversar estos temas que nos unen también a todas. Volviendo al tema de la ley, Gabriela, y también de la ampliación de la penalidad en todo este tipo de delitos contra las mujeres, ya dándole el carácter de femicidio ampliado, ¿no? ¿Hay una suficiente conciencia dentro de las relaciones, sobre todo juveniles, desde los primeros pololeos? Son bien asombrosos los datos, ¿ah? Sí. Realmente los chiquillos, las chiquillas están al tanto de sus derechos, se están defendiendo mejor, están más conscientes. Da la impresión que también, y así coinciden algunos especialistas, no sé cómo lo ven ustedes, que el alza en la tasa de denuncia juvenil también va de la mano de una mayor conciencia, ¿no? Sí, hay una mayor visibilización y mayor reconocimiento de la violencia. No quiere decir que la alza de denuncia, ¿no es cierto? Quiere decir que haya aumentado la violencia en sí misma. Hay una mayor notificación. Efectivamente, y eso enhorabuena que ocurra. Que bien que las personas, ¿no es cierto?, estén dándose cuenta que lo que están sufriendo es una violencia, que es un delito y que efectivamente tienen el derecho a denunciar. Sin embargo, nuestra juventud lamentablemente también tiene una alta tasa de victimización de violencia de género, efectivamente mayoritariamente en niñas, ¿no es cierto?, adolescentes y también adolescentes de la diversidad de disidencia sexual y de género. Mantienen relaciones de violencia. Por ejemplo, encuestas del INJU nos dan cuenta que más de la mitad de los jóvenes en Chile cree que no es violento que tu pareja te revise tu teléfono sin tu consentimiento. O las redes sociales. Cuando para un adolescente de 15 años el teléfono es la vida entera, ¿no? O sea, finalmente estamos traspasando esos límites donde eso es simplemente tuyo, pero se normaliza esa situación. ¿Cómo lo han resuelto otras sociedades, a lo mejor que nos llevan ventaja? ¿Esto se repara con legislación más clara, con normativas que no tenemos? Esto no se repara con más materia punitiva. La materia punitiva es relevante al momento en que genera que el Estado reconozca la violencia para poder propiciar políticas públicas que la prevengan. Lo que nosotros tenemos que apuntar acá es a una educación no sexista. Al momento en que nos seguimos educando en una sociedad tan sexista, donde le enseñamos a los niños que si se cae no tiene que llorar porque si no es niñita como algo negativo, y a la niñita que quien te quiere te aborrea, ¿no es cierto? Estamos educando en esta violencia. Tenemos que terminar esto. Y esto lo necesitamos con una política pública transversal de educación no sexista. Luego de eso tenemos que ver cómo se aplica esto. Porque ¿qué pasa? Si nuevamente no vamos a tener presupuesto para hacer buenas capacitaciones, para hacer buenos alcances, para educar de mejor manera a nuestros profesores y profesoras, pero también a la comunidad educativa completa. Si no alcanzamos esto, por ejemplo, en la materia de salud, si no alcanza esta situación para la materia de nuestros carabineros, ¿no es cierto?, nuestras policías, no vamos a llegar a la efectividad que es bajar la tasa. Vamos a seguir aumentando las denuncias, quizás vamos a tener penas más efectivas, porque hoy día, si bien el femicidio tiene una de las más altas penas, la mayoría de los que están finalmente, son culpables de los femicidios, no alcanzan esta mayoría de penas. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? ¿Debería ser más protagonista el Ministerio? De modo de hacer más exigente que nuestra fórmula educativa vaya más acompañada de este tipo de orientación y que no sea solamente una recomendación, sino que sea un eje, ¿no? Ese es el tema. Desde la primera infancia, sí. desde el párvulo. Sí, definitivamente. O sea, acá los ministerios, ¿no es cierto?, se llenan la boca con recomendaciones. Recomendación para tener, por ejemplo, no sé, protocolos de acoso sexual. ¿Por qué va a ser una recomendación de protocolo? ¿Por qué no se obliga a tener un protocolo? ¿Por qué no se obliga a tener un protocolo preventivo? No solamente que hago cuando ocurra, sino que hago para que no pase. Acá efectivamente tiene que haber un rol del Estado más transversal, pero al momento en que el Estado solamente tiene una posibilidad de recomendar, ahí tenemos un problema. El Estado no puede ser un recomendador de los centros de educación.
tiene que ser el eje central de todos estos centros educativos. Y el Ministerio de Educación no puede trabajar solo, tiene que trabajar en vinculación con todos los otros ministerios y también fuertemente con la sociedad civil, porque reconozcámoslo, el Estado no tiene necesariamente todas las capacidades y los conocimientos para poder hacerlo, pero muchas personas de la sociedad civil sí las tienen. Y es necesario trabajar en vinculación. Lamentablemente, muchas organizaciones y fundaciones que trabajamos en esta materia estamos hoy día, al momento en que se violan los derechos humanos, en una visión tajante de no trabajar con este Ejecutivo por lo mismo, no, porque vamos a estar avalando situaciones al momento en que no se dice algo contrario. No podemos trabajar en materia de violencia sexual, por ejemplo, si el mismo Estado ampara la violación. Perdón, se nos va el tiempo, pero ¿eso qué significa? ¿Que no van a trabajar con este gobierno? O sea, van a haber 2 años en que no se va a poder avanzar en el diálogo entre las organizaciones porque no están de acuerdo en cómo se lleva. O sea, ¿no es un error también eso? Porque te postergas 2 años de discusión o de potencial avance. Nosotras como OCAC trabajamos fuertemente en política, trabajamos fuertemente en la política pública, vamos a trabajar con el Parlamento, vamos a trabajar con todas las organizaciones sociales y también con diputados y senadores, avanzar en la política. Pero tú misma me pública. decías que era tan importante la labor del Ejecutivo, porque en definitiva pone la música, ¿no? Sin embargo, el Ejecutivo ha violado los derechos humanos, el Ejecutivo ha violado, o sea, ha propiciado también la violencia político-sexual. Es decir, hay personas que han sido abusadas y violadas por carabineros en el estado de emergencia, por militares. Y el Estado no ha sido capaz de reconocer eso, solamente ha dicho que hay aquí, bueno, lo que pasa es que aquí hubo errores de protocolo. Perdóname, pero aquí no hay un error de protocolo donde dice el protocolo no viole, no abuse, no introduzca una luma en el ano de un hombre. No dice eso. Al momento en que el Estado no es capaz, el Ejecutivo en este caso, no es capaz de reconocer esta violencia y de poner un punto final y de decir esto no va a volver a ocurrir y vamos a llegar a la última instancia, las organizaciones sociales que trabajamos por derechos humanos no podemos trabajar con este Ejecutivo. Y ahí es un punto final. Eso no quiere decir que no vamos a trabajar fuertemente y seguir trabajando en el Congreso por la aprobación y por mejorar las políticas públicas que estamos... Sí, perjuicio que las investigaciones las llevan otros. El Ministerio Público es el que investiga, no es el Ejecutivo. Pero ¿quién sacó a los militares a la calle y quién han hecho una política de represión y quién ha implementado desde octubre a la fecha mayores políticas y leyes de represión en la protesta social y por lo tanto sí o sí se va a generar mayores niveles de violencia político-sexual? Es este Ejecutivo. Y el Ejecutivo está directamente vinculado también con las Fuerzas Armadas y de Orden en este caso y también con la institución de Carabineros. Muy bien, María José Guerrero, muchas gracias por venir.